Murió el papa más amado por todos. Pero, ¿de verdad era tan bueno y humilde como dicen? ¿No te parece extraño que el supuesto representante de Dios muera un día después de la resurrección de Cristo? Una parte del mundo lamenta su pérdida, pero otra la celebra. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Papa Francisco durante los años de dictadura en Argentina? Hay una figura mucho más polémica que Francisco, su predecesor, que es el Vatilix. ¿Y por qué es uno de los mayores escándalos del Vaticano en este siglo? ¿De verdad chantajeaban a los sacerdotes homosexuales? Hay una verdad que no podemos ignorar. El Papa Negro está a punto de emerger de entre las sombras. ¿Qué pasará después? En este video conocerás la verdad y los más oscuros secretos de los dos últimos papas. Joseph Ratzinger, quien luego sería conocido como Benedicto XVI, nació en 1927 en una pequeña ciudad de Baviera, en una familia sumamente religiosa, que muchos actualmente catalogarían de fanática. Desde pequeño fue moldeado por una fe estricta y un mundo que venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, durante su juventud, estuvo relacionado con servicios antiaéreos alemanes, un detalle inquietante que quedará grabado en su historia personal. No obstante, en 1951 se ordenó sacerdote junto a su hermano, dando inicio a una vida de fe, dogmas impenetrables y un apego incuestionable a la doctrina más conservadora. A medida que subía de cargos, Ratzinger se ganó fama de ser bastante duro. Su carrera en la Congregación para la Doctrina de la Fe, antigua Inquisición, le permitió actuar como guardián de la ortodoxia, vigilando y castigando cualquier desviación hallada. Cuando Juan Pablo II murió, muchos ya veían en él el sucesor natural, un hombre frío, calculador, casi predestinado para mantener a la Iglesia en su puño de hierro. La realidad es que el tipo ni siquiera quería ser papa, hasta le pidió a Dios que no lo escogieran. Pero su deseo no fue cumplido. En 2005 fue elegido papa tras 2 días de cónclave. Aunque no era su mayor anhelo, la maquinaria vaticana lo empujó al trono de San Pedro. Bajo el nombre de Benedicto XVI, prometió ser un mensajero de paz, pero la sombra de su pontificado sería larga y pesada. Los problemas nunca se ausentaron de su vida desde ese día. Su tiempo como líder supremo estuvo lleno de momentos oscuros. La primera alarma sonó cuando eliminó el concepto de limbo, deshaciendo siglos de creencias con una frialdad quirúrgica. Luego desató el caos al levantar la excomunión de obispos tradicionalistas, uno de los cuales negaba el Holocausto, mostrando un peligroso desprecio por las consecuencias. Sus decisiones parecían cada vez más alejadas de la sociedad actual, como cuando permitió el regreso de liturgias antiguas en latín y endureció los criterios internos de la Iglesia, cerrando las puertas a cualquier atisbo de modernización. ¿De verdad era un papa honorable? ¿O solo quería que la Iglesia volviera a ser lo que fue en tiempos antiguos con normas estrictas? Pero lo más perturbador vendría después. En 2010, un informe reveló que bajo su mirada habían sido encubiertos cientos de casos de abuso. Era un horror que ya no podía ocultarse. Los encargados de llevar el mensaje de Dios solo usaban sus cargos para aprovecharse de los más indefensos. Benedicto XVI intentó endurecer las leyes contra estos crímenes, pero el daño ya estaba hecho. Todo el mundo estaba señalando a la Iglesia. El nombre del sumo pontífice quedó inevitablemente manchado por el dolor de las víctimas y la incapacidad de la Iglesia para protegerlas. No sería la única polémica. El escándalo de Vatilix fue una de las sombras más negras que envolvió el pontificado de Benedicto XVI, debilitando su autoridad y dejando al descubierto un Vaticano dividido y traicionado desde adentro. Todo comenzó en 2012, cuando documentales secretos fueron filtrados por el mayordomo personal del Papa, Paolo Gabriel. Estos papeles prohibidos no solo mostraban intrigas de poder y corrupción financiera, sino también denuncias de chantajes internos a obispos homosexuales y luchas feroces por el control de la Iglesia.
Los documentos revelan que dentro de los muros sagrados se tejían conspiraciones en silencio, donde altos miembros del clero se espiaban y traicionaban como en una guerra fría interminable. Se hablaba de desvíos de dinero, contratos sucios, favoritismos descarados y una corrupción tan profunda que ni sus rezos parecían limpiar. Entre los hallazgos más siniestros surgieron informes sobre amenazas de muerte contra quienes intentaban zanjar la verdad a la luz y maniobras para destruir la reputación de aquellos que estorbaban a las facciones más poderosas. Incluso 13 años después, el eco de Batilix sigue rodando como un fantasma en los pasillos de Roma. Este vendaval manchó aún más la imagen del Vaticano y también debilitó al Benedicto XVI. Completamente estresado por todos estos problemas, en 2013, Benedicto XVI hizo algo que casi ningún papa había hecho en siglos: renunciar. Dijo que su cuerpo era débil, pero para muchos era claro que todo su ser estaba quebrado. Murió en 2022, dejando tras de sí unas heridas abiertas y una historia donde la fe, el poder y el miedo estuvieron presentes de una forma que nadie jamás podrá olvidar. Sin embargo, debes saber que ninguna de estas polémicas serán más grandes que la que llegará cuando esté en el trono el Papa Negro, pero eso lo veremos más adelante. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, en una familia donde estaban presentes los traumas de la migración y el miedo al fascismo europeo. Desde niño tuvo que aprender a vivir con la fragilidad de su cuerpo. Padecía de una grave enfermedad pulmonar que lo llevó a perder parte de un pulmón, dejándolo vulnerable, como si la vida misma le hubiese arrancado un pedazo antes de tiempo. ¿Debió morir durante esa cirugía? ¿O acaso Dios lo preservó para algo más grande? A pesar de su debilidad, Bergoglio fue arrastrado hacia los pasillos del seminario, donde en 1957 selló su destino bajo el manto de la Compañía de Jesús, en un ambiente de rezos apagados y largas noches de reflexión en silencio. Su ascenso en la iglesia no fue para nada silencioso. En 1992, bajo las bóvedas oscuras de la Catedral de Buenos Aires, fue consagrado obispo, como si algo sobrenatural lo estuviera reclamando para sí. Poco después, la muerte acechó a su predecesor y Bergoglio, casi como un heraldo de lo inevitable, tomó las riendas de la Arquidiócesis de Buenos Aires en 1998. Desde ahí extendió su influencia en una Argentina herida, convertido en figura silenciosa pero firme. Más adelante conoceremos acerca de lo que hizo en Argentina durante la época de dictadura, así que atento. El cónclave de 2005 fue su primer roce cercano en el trono papal. En esos días encerrados se decía que Bergoglio estuvo a pocos pasos de ser elegido, pero él mismo, en un acto desesperado, habría pedido que no votaran por él. Aunque esto nunca se confirmó, era obvio que todavía no había llegado su momento, pero pronto llegaría. En 2013, tras la desconcertante renuncia del ya mencionado Benedicto XVI, la sombra de Bergoglio volvió a alzarse. Atrapados de nuevo en la atmósfera cerrada del cónclave, los cardenales votaron, y a las 19:06 del 13 de marzo, desde el balcón oscuro de la Basílica de San Pedro, se anunció su nombre, Francisco. Su elección fue inesperada. Era el primer papa de América, el primero del hemisferio sur, un forastero en un trono que siempre había pertenecido a europeos. Eligiendo el nombre de Francisco en honor al santo de la pobreza y la paz, envió un mensaje que parecía inocente, pero también era un dardo a los más poderosos, incluso a los católicos egoístas y egocéntricos. Una iglesia pobre y para los pobres. Bajo su papado, la iglesia emprendió un camino incierto, pero siempre con mucha fe en el Señor. Pero, ¿y qué tal si este anciano nacido en Argentina es el último papa? La profecía de San Malaquías, escritas en el siglo XII, es uno de los textos más escalofriantes para quienes estudian las señales del fin de los tiempos. Según esta lista que menciona a cada papa con una frase enigmática, Francisco sería el papa 112, el último antes del juicio final. A Francisco se le ha relacionado con el tema Pedro el Romano, aunque su nombre civil, Jorge Mario Bergoglio,
No contiene Pedro ni es romano de nacimiento. Sin embargo, algunos intérpretes sostienen que su misión de regresar a una iglesia humilde y cercana recuerda los orígenes de San Pedro, el primer papa. ¿Encaja Francisco en esta oscura descripción? No al pie de la letra, pero todos estos últimos días los murmullos continúan creciendo. Presta atención a lo siguiente. Con todo este lío de las redes sociales, las polémicas que rodearon a este papa estuvieron siempre en la boca de todos. Cualquiera en el mundo podía opinar de ella. Tal vez sientas bastante repudio cuando escuchas lo que te diré a continuación. Hasta el último de sus días, su pasado durante la dictadura argentina lo persiguió como un fantasma imposible de enterrar. Aunque nunca fue formalmente acusado, existen testimonios que lo vinculan con la desaparición de los sacerdotes jesuitas. Las sombras de estos años lo cubren, pese a los esfuerzos por limpiar su imagen. Algunas aseguran que salvó vidas, otros que entregó a los suyos al régimen militar. La duda nunca se disipó del todo. Todavía persisten las preguntas. ¿Realmente hay sangre manchada en sus manos? ¿Cuántas verdades seguirán enterradas en las catacumbas de la iglesia? Por si fuera poco, y al igual que el papa anterior, el espectro de abuso sexual dentro de la iglesia católica fue otro pozo oscuro en su papado. Francisco revirtió la laicización de Mauro Insoli, un sacerdote condenado por abusar de niños, permitiéndole una vida cómoda y tranquila hasta que volvió a reincidir. La historia se repitió con el obispo Juan Barros en Chile, acusado de encubrir atrocidades contra menores, a quien el Papa defendió públicamente antes de verse obligado a pedir perdón. Todos estos errores dejaron heridas abiertas y sembraron la desconfianza incluso entre los más devotos. En el terreno político, el Papa ha sido criticado por su extraña indulgencia hacia figuras y gobiernos de izquierda autoritaria. De hecho, muchas veces fue catalogado como comunista. Su tibieza frente al régimen opresor de Nicolás Maduro en Venezuela, su acuerdo secreto con China, calificado como un pacto con verdugos, y sus tensiones con Donald Trump dejaron claro que no duda en entrar en terrenos pantanosos. Con Trump, el enfrentamiento fue abierto, casi teatral, acusándolo de no ser cristiano. Más recientemente, su choque con el gobierno de Nicaragua desató un nuevo vendaval. Francisco compartió el régimen de Ortega con dictaduras comunistas y nazis, lo que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas. Los obispos perseguidos, encarcelados y silenciados en Nicaragua son la viva imagen de una lucha sorda y brutal entre la Iglesia y el Estado, en la que Francisco se movió con la astucia de quien conoce el peligro desde dentro. La verdad es que el Papa Francisco, para muchos, no solo es un líder espiritual, es también el rostro amable de una institución que ha sabido ocultar horrores bajo la sotana. El 21 de abril de 2025, la muerte finalmente lo reclamó en la Ciudad del Vaticano, cerrando un ciclo que desde su nacimiento había estado lleno de presagios. Una muerte justo después del domingo de resurrección, algo que ha hecho que muchas personas levanten el entrecejo, ya que ocurrió en un momento solemne para la Iglesia. Aunque ninguna de estas polémicas es tan escandalosa como la que te contaré ahora. El Papa Negro. Según algunas interpretaciones de Nostradamus, tras el papado de Francisco surgiría el Papa Negro, un líder asociado al caos y colapso del orden mundial. Se cree que su ascenso marcaría el inicio del fin, con guerras, desastres naturales y una crisis espiritual global. ¿Es posible que esta figura surja próximamente? Escucha esto. Cuando llegue el Papa Negro, no habrá anuncios grandiosos ni señales en el cielo. Todo será más silencioso, más inquietante. En las calles, la gente empezará a notar un cambio. Protestas más violentas, enfrentamientos que nadie podrá controlar, templos cerrados por miedo y no por fe. La economía se tambaleará como una mesa rota y las ciudades se volverán zonas grises, llenas de rumores y desconfianza. Algunos hablarán de nuevos líderes religiosos que surgirán, mientras otros gritarán que todo es una conspiración. Los noticieros mostrarán imágenes de iglesias profanadas, símbolos arrancados y multitudes marchando sin rumbo. No será un solo evento, será un desgaste lento, una descomposición diaria del orden. Nadie sabrá si culpar al Papa Negro o a la propia humanidad, pero para cuando muchos quieran reaccionar, el miedo ya será parte de la vida diaria
y mirar hacia atrás ya no servirá de nada. Todo esto según la profecía. ¿Qué dices tú? ¿Estamos viviendo tiempos proféticos? La historia siempre ha tenido sus crisis, pero la fe nos advierte que el final no llegará sin señales claras, muchas de las cuales ya parecen haberse desatado. Entre la advertencia de Malaquías, la figura del Papa Negro y las señales del mundo, la pregunta queda abierta y aterradora. ¿Estamos frente al principio del fin? Es hora de que todos volvamos a Dios para que nos perdone y entremos al cielo, tal y como enseñó el Papa. La vida y la muerte del Papa Francisco estuvo llena de secretos. Era de esperarse que su funeral también. Este fue un evento cargado de solemnidad, pero también de polémicas inesperadas. Uno de los temas más discutidos fue la vestimenta de los líderes mundiales. Donald Trump rompió el código de vestimenta tradicional al usar traje y corbata azul, en lugar del obligatorio traje oscuro y corbata negra. Aunque no violó estrictamente las normas diplomáticas, su elección fue vista como una falta de respeto. Ni siquiera el funeral estuvo libre de polémica. Un momento sorpresivo fue la aparición de Julian Assange, recientemente liberado, junto a su familia. Assange asistió para agradecer el apoyo que Francisco le brindó durante su tiempo en prisión, incluso cuando el pontífice ofreció asilo en el Vaticano. Y esa fue la vida y los secretos de esta figura religiosa. A pesar de todas estas polémicas y decisiones controvertidas, el Papa Francisco fue muy querido porque siempre mostró cercanía, humildad y compasión. Se enfrentó a fuertes críticas por sus posturas sobre temas sociales, pero nunca dejó de enfocarse en los pobres, en la misericordia y en el amor a Dios. En Archivos de la Humanidad, tú también puedes opinar. ¿Qué opinas del pasado del Papa en la dictadura de Argentina? ¿Crees que fue capaz de hacer algo como eso o solo fue un complot para manchar su imagen? Responde en los comentarios, estaré leyendo todo lo que pongas. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Espero te haya gustado mucho. Si fue así, suscríbete para que veas todos los videos que suba.